Buenas tardes. Bueno, estamos para debatir, entre todo, después de las exposiciones, el tema maestros analógicos y alumnos digitales. En primer lugar, quiero presentar al coordinador de la mesa, a don Fernando Rubio, quien se encargará luego de presentar a los distintos panelistas y dar inicio, por lo tanto, a las exposiciones y luego al debate. Fernando Rubio, aquí a mi derecha, es catedrático de Lingüística Española en la Universidad de Utah, en Estados Unidos, en Salt Lake City, en Estados Unidos, donde también es director del Centro de Enseñanza e Investigación de Segundas Lenguas, director de Innovación Curricular Online y director del Centro Nacional de Recursos para las Lenguas. Su investigación se centra en la enseñanza y adquisición del español como segunda lengua, incluida la influencia de las nuevas tecnologías en la pedagogía y el aprendizaje de lenguas. Es autor de numerosos artículos y capítulos en publicaciones europeas y americanas, así como de varios libros, entre ellos Enseñanza y aprendizaje híbridos de lenguas, una exploración de consideraciones teóricas, pedagógicas y curriculares. Fernando ocupa o ha ocupado numerosos puestos en organizaciones profesionales, incluida la Junta Directiva del Consejo Americano para la Enseñanza de Lenguas, organización en la que también sirvió como presidente del Comité de Investigación y Evaluación entre 2015 y 2018. Le doy la palabra a don Fernando Rubio. Muchas gracias, Rogelio, por la presentación. Me corresponde a mí el honor de presentarles al presidente de nuestro panel, el doctor Rogelio Rodríguez Coronel. El doctor Rodríguez Coronel es doctor en Ciencias Filológicas, profesor emérito de la Universidad de La Habana, fue profesor titular y principal de Teoría Literaria y Literaturas Latinoamericanas y Caribeñas, decano de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana entre 2001 y 2006 y desde 2014 hasta 2017. Es miembro de número y director de la Academia Cubana de la Lengua, asimismo miembro correspondiente de la Real Academia Española, de la Academia Colombiana y de la Academia Panameña. Es ensayista, crítico literario y sus estudios y artículos se encuentran en publicaciones nacionales e internacionales. Tiene publicados 12 libros, de ellos la novela de la Revolución Cubana recibió el Premio de la Crítica en 1986. Su libro Espacios Críticos apareció en Panamá, publicado por la editorial Portobello en 1997, donde también publicó Contrapunto en 2008. Ese mismo año fue presentada en La Habana su colección de ensayos Lecturas Sucesivas. Ha sido profesor visitante, entre otros centros, de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Alcalá de Henares, de la de Granada y de la de Oviedo, en España, de la Universidad de Panamá, de la Universidad de Córdoba, aquí en Argentina, y de la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil, además de la Universidad de Sofía, en Bulgaria, y de la Universidad Lomonosov de Moscú. Ha impartido cursos de posgrado y ha participado como ponente y dictado conferencias de literatura y cultura latinoamericana y cubana en otras universidades e instituciones de Europa, América Latina y Estados Unidos. Es miembro del Tribunal Nacional de Grados Científicos, presidente del Consejo Científico de la Facultad de Artes y Letras y miembro honorífico del Consejo Científico de la Universidad de La Habana. Ha recibido distinciones por la educación y por la cultura cubanas. Premio del Rector de la Universidad de La Habana por la obra de la vida, es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y preside el Consejo Asesor de la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro. Sin más, voy a pasar a hacer una brevísima introducción del tema de este panel, maestros analógicos y alumnos digitales. Han pasado casi 2 décadas ya desde que Mark Prensky, en 2001, acuñó el término nativo digital para referirse al alumno típico del siglo XXI. Prensky contraponía a este alumno digital que nunca ha conocido un mundo sin Internet, sin ordenadores, sin teléfonos móviles y sin todas las tecnologías de la era digital, al maestro típico, al que llamaba inmigrante digital, nacido en un mundo analógico que ha tenido que adaptarse a todos los cambios que esas tecnologías han traído consigo.
Para los que estudiamos la adquisición de lenguas, como es mi caso, esta analogía tiene mucho sentido. El nativo aprende su lengua de forma natural, casi automática, simplemente por exposición a ella, mientras que el inmigrante la aprende por necesidad y nunca llega a desarrollarla plenamente. Es decir, siempre se comunica con un cierto acento. En este caso sería un acento analógico. Es apropiada esa analogía para describir una brecha digital generacional. ¿Y existe realmente esa brecha transcurridos ya casi 20 años del siglo XXI? ¿Se trata de una desigualdad generacional o hay otros factores que la explican? ¿Y hasta qué punto ha influido la presencia de las nuevas tecnologías en nuestra forma de enseñar? ¿Y en qué medida también puede o debe o quiere el maestro analógico adaptarse a las características del alumno digital? ¿Han cambiado los papeles del alumno y del maestro, los papeles tradicionales, ahora en la era digital? Cada uno desde su perspectiva profesional y académica, los participantes de este panel abordarán estas y otras cuestiones que surgen de la intersección entre la tecnología y la educación. Y paso sin más a presentar a la primera participante del panel, la doctora Virginia Bertolotti, que es profesor titular del Departamento de Medios y Lenguajes de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República y miembro de número de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Enseña e investiga sobre la conformación histórica del español en América y sobre la gramática y la enseñanza de español como lengua escrita. Ha contribuido a la documentación del español en América entre los siglos XVI y XIX y a la documentación y análisis del español, el portugués y las lenguas indígenas y africanas en el actual territorio de Uruguay. Se ocupa asimismo de entender las relaciones entre las nuevas y las viejas tecnologías de la escritura. El título de su ponencia es La enseñanza de los géneros textuales a estudiantes digitales en una universidad analógica. Tiene la palabra la doctora Bertolotti. Bueno, buenas tardes para todos los que estén aquí y también para todos los que están en algún lugar bajo la modalidad de retransmisión, especialmente para ellos. Muchísimas gracias, Fernando, por la presentación, por la coordinación de este panel, que tanto trabajo te dimos, y también agradezco a la organización del Congreso estar aquí. Y disculpen, pero no sé explicar sentada, así que me voy a parar. Entonces, tienen allí el título de mi presentación y algunas de las preguntas que me hice cuando me pidieron que hablara de este tema, que digamos que no es dentro de los temas centrales a los que me dedico, fueron las siguientes. A partir de la sigla TIC o TICS, que ya la tenemos incorporada como término al español, me pensé que valía la pena desentrañar un poquito qué quería decir esto de TIC, y como todos sabemos en realidad es tecnologías de la información y de la comunicación, ¿sí? Y me interesa detenerme un poquito allí para señalar que entiendo que no es exactamente lo mismo comunicar que informar y bueno, o sea, todo el tiempo que informamos estamos comunicando, pero lo contrario no necesariamente es así, como comentaban, por ejemplo, en el panel de periodismo de la tarde de ayer. Y la pregunta siguiente es si la tecnología digital impacta de la misma forma en la información que en la comunicación. Y la respuesta es, creo que no. O sea, el impacto de las tecnologías en la información es un impacto fuertemente cuantitativo, ¿sí? Al punto que se habla de infoxicación, o sea, intoxicación de información. Y el problema que eso genera para las instituciones educativas es cómo alfabetizar informacionalmente, ¿sí? Pero no voy a hablar para nada de eso ahora. Sin embargo, en el caso de la comunicación, o sea, de cómo impacta la tecnología en la comunicación, desde el punto de vista lingüístico me resulta súper interesante, extremadamente interesante, porque en realidad allí la diferencia no es solamente cuantitativa, o sea, no solamente comunicamos mucho más, sino que hemos generado nuevos géneros que no existían antes de las tecnologías digitales, en una diversificación de géneros que nos recuerda de alguna manera a los momentos donde el papel se abarata y se generan muchos géneros nuevos, porque mucha más gente empieza a escribir y puede escribir sobre cuestiones, sobre temas y de formas diferentes, o la imprenta un poquito después. Bien,
lo que nosotros hacemos es enseñar a través de textos. Entonces, la pregunta que tiene que ver con este panel es de qué manera esas nuevas tecnologías impactan o impactarían en la manera en que tenemos de enseñar los textos, ¿sí? Y lo que señalaba recién Fernando es que si los actuales maestros somos analógicos, como somos creo que la mayor parte de los que estamos aquí, y los estudiantes son digitales, bueno, o sea, si eso crea efectivamente una brecha tal que nos permita o que no nos permita trabajar de la forma que desearíamos, o si debemos adaptarnos a eso. La mirada que yo voy a dar sobre esto no es una mirada pedagógica o didáctica, que no es mi campo, sino una mirada básicamente lingüística, y dentro de la lingüística lo voy a mirar desde el punto de vista de los tipos textuales o de los géneros textuales. Entonces, voy a caracterizar muy brevemente dos géneros digitales, la conversación en WhatsApp y Twitter, y luego voy a volver a los géneros analógicos para cerrar. Disculpen, pero preciso sacarme esto. Gracias. Las luces dan mucho calor. Entonces, les decía, los dos géneros que voy a caracterizar son los géneros digitales en general y después dos en particular, y digamos que estos géneros digitales, a mí me gusta llamarlos como géneros de concepcionalidad digital, digamos, dialogando con algunas cuestiones de la romanística alemana que no vienen ahora al caso, pero tienen estas características, o sea, son realizaciones mediadas por ordenador, y ahora podríamos decir, o por cualquier dispositivo electrónico, tienen siempre, o en general, un registro coloquial, tienen desviaciones ortográficas o heterografías, o sea, búsquedas voluntarias de la desviación ortográfica, y características léxicas, morfológicas y sintácticas que son propias de los registros coloquiales. En el caso particular del WhatsApp, bueno, tenemos un soporte digital, además en el caso del WhatsApp es siempre dialógico, conversacional, y aparecen todas las mismas características, además de ellas, lo que ustedes están viendo acá en esta línea, que hay una tendencia a la festividad en las conversaciones de WhatsApp, que son más bien propias del cronolecto juvenil, aún si quienes están usando WhatsApp son adultos, ¿sí? Y otra característica que no está generalizada a todos los digitales es esta de la frecuente heterogeneidad. Heterogeneidad en el sentido de modalidades semióticas combinadas, o sea, modalidades lingüísticas como modalidades no lingüísticas, como pueden ser los emoticones o los videos o los memes o los GIFs, lo que fuera. Entonces, acá tienen rapidísimamente una conversación de WhatsApp, donde un cuarentón dice, hoy en el Cabo, mandó un video a un grupo de WhatsApp, ¿no? Son unos cetáceos que están ahí en la costa. Y treintañero le dice, me muero, estás loco. ¿Quién es y qué animales son? Parecen toninas, orcas, no sé quién es, están en la orilla, es raro. Si no la ve, se tiran a dar, se lo morfa, o sea, se lo come, para los que no son rioplatenses. Dice alguien, re chiquita igual, hay uno en el grupo que me lo mandaron, dice que esa arena no es del Cabo Polonio, ¿sí? Entonces lo que sucede acá sucede en cualquier conversación, o sea, una sintaxis de la oralidad, enfatizadores propios digamos, de las variedades más juveniles, onomatopeyas, interjecciones, acortamientos como estás loco, alargamientos, o sea, intentos de imitar lo que sucede en la lengua oral. ¿Qué sucede con Twitter? ¿No? Twitter también tiene un soporte digital, pero a diferencia de WhatsApp, internamente encontramos una mayor riqueza de géneros, ¿sí? Y haciendo una cosa súper gruesa, podemos distinguir entre los textos informacionales y los textos comunicativos, y lo que yo he observado, por lo menos como usuaria, sobre todo pasiva de Twitter, es que los jóvenes, en Twitter uno puede identificar más o menos la identidad de quien escribe, que los jóvenes utilizan preponderantemente los
digamos, los géneros comunicativos en Twitter mucho más que los informacionales, ¿sí? El Twitter, al igual que WhatsApp, tiene heterogeneidad, o sea, combinación de sistemas semióticos, más alta incluso, y es básicamente conversacional o fático cuando evalúa discursos de otros o comenta la realidad o cuentan lo que están haciendo, pensando, sintiendo. Voy, 5, gracias. Entonces, fíjense, para que se entienda lo que estoy diciendo, un Twitter informacional sería esto, ¿no? La docente e investigadora argentina, Diana Bess, se encuentra en Uruguay para hacer tales y tales cosas. O sea, sería un típico informacional. Este otro, que también lo es de alguna manera, o sea, es como remisivo, ¿no? Porque es un Twitter que avisa que hay información en otro lado, ¿no? Ustedes no sé si llegan a leer, pero allí dice algo como Irán, indignante, condenan a 30 años de prisión y 148 latigazos, y después remite a una página de Amnesty Internacional. No son estos los que me interesan más, porque en realidad los que usan efectivamente los jóvenes, o sea, yo siempre estoy pensando en jóvenes universitarios, que es el ámbito educativo en el que me desempeño. Son este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, textos comunicacionales autobiográficos, como esta muchacha que dice: anoche soñé que me mordían conejos, que mi masajista me sacaba un diente con un escarbadientes y el esposo de mi madre me lo colocaba porque era profesor de educación física. ¿Sí? Esta cuestión autobiográfica supongo que nos resulta bastante familiar. Para mi generación es un poquito extraño por qué la gente cuenta su vida de esta manera, pero eso no viene a cuento en esta presentación. O de este otro chiquilín, también un texto de los que yo considero comunicacional, autobiográfico, y esta joven dice: me regalaron unos auriculares resarpados. Parece que está viendo la banda ahí adelante. No, increíble. Mañana se me rompen o los pierdo, ya sé. ¿Sí? Y después también en esta categoría de comunicacional aparecen estos de tipo comentativo, ¿no? Donde tuitero dice: Facebook te da de baja videos donde se ve un pezón o un gol de la Champions, pero te transmite en vivo una masacre en Nueva Zelanda. Deberían revisar un poquito el tema de los contenidos. ¿Sí? Bien, entonces con esto lo que yo intenté hasta ahora es decir, bueno, estos son los géneros digitales, o sea, los géneros nuevos y los géneros que emplean los jóvenes, o sea, los géneros nuevos que emplean los jóvenes, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la universidad? O sea, la universidad está asentada sobre textos analógicos, ¿sí? O sea, sobre textos que no están focalizados en la comunicación, como cualquiera de los que acabamos de ver, sino que están focalizados en la información, ¿sí? Y estos no los voy a ejemplificar porque son textos que a todos los que estamos aquí, que somos docentes o trabajadores de la lengua en general, nos resultan muy familiares, ¿no? O sea, artículos de especialidad, textos de divulgación, manuales, informes, evaluaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si ponemos en relación ahora esta cuestión de los géneros con la enseñanza, lo que tenemos es que esos géneros comunicacionales son géneros primarios, o sea, para los que están familiarizados con Bakhtin en el sentido bakhtiniano, o sea, son géneros fácilmente adquiribles, o si requieren algún tipo de aprendizaje, es un aprendizaje de muy baja instrucción, ¿no? O sea, basta con preguntarle a alguien dónde está el banco de de GIF, o preguntarle o leer durante 2 o 3 días Twitter para poder encontrar cuáles son las regularidades y las maneras de decir lingüísticamente y discursivamente en ese género, ¿sí? Por el contrario, o sea, los géneros informacionales, o sea, los géneros analógicos, los géneros que normalmente, con los cuales normalmente se trabaja en la universidad, son secundarios, son de alta complejidad, no se suelen aprender espontáneamente, aunque a veces los profesores universitarios desearíamos que sí, que se aprendieran espontáneamente y saltearnos toda esa parte de la clase donde tenemos que situar el texto y avisarles cómo está armado y ese tipo de cosas que hacemos. Entonces, estos secundarios, por su alta complejidad, por su densidad informativa, y argumentativa y explicativa, tienen que ser objeto de instrucción explícita y, por lo tanto, yendo al principio de lo que planteaba Fernando, o sea, las grandes preguntas del panel, lo que yo creo es que la universidad, aunque esté poblada por una fauna estudiantil eminentemente digital, o sea, nativa digital, la universidad,
como institución, o sea, debe seguir enseñando, debe seguir dándole los instrumentos a esos nativos digitales, las maneras de poder desplazarse en un mundo anfibio, en un mundo en donde efectivamente, o sea, la digitalidad existe, pero cuya base es sustancialmente analógica. Y eso, bueno, es más o menos lo que dice en la diapositiva que están viendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Virginia. Interviene a continuación la profesora Isolda Carranza. La doctora Carranza es investigadora de CONICET y profesora titular de Lingüística en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Su trabajo sobre géneros discursivos, la metacomunicación y la representación del conocimiento ha sido publicado en volúmenes colectivos de editoriales internacionales y en revistas científicas de primer nivel. Ha dictado seminarios de posgrado sobre enfoques al uso del lenguaje centrados en la interacción verbal en las principales universidades argentinas, así como en Puebla, México, Davis, California y Lovaina, Bélgica. Dirigió el capítulo argentino de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso y actualmente preside la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos. El título de su ponencia es Participar en la cultura digital. Tiene la palabra la doctora Carranza. Muchas gracias, Fernando. Creo que este funciona también. Y agradezco a la organización del Congreso que me haya incluido, agradezco a los presentes el voto de confianza por haber venido y voy a delegar a los filósofos la reflexión con pretensiones de universalidad sobre el momento digital en la historia, sobre este momento digital en la historia de la humanidad. A diferencia de ellos, los practicantes de disciplinas como la sociolingüística interaccional y una variedad de antropología que se llama antropología lingüística, tendemos a evitar conceptualizar condiciones de la vida en sociedad, por ejemplo, la revolución digital, con enunciados abarcadores o nociones que aspiran a tener validez universal. Por el contrario, pensamos la vida social como un tejido de interacciones que pueden comprenderse a partir de observarlas minuciosamente y pensarlas en cuanto localizadas. Este es el plan de mi presentación. Tiene 6 partes: la dimensión cultural, tendencias contradictorias que prueban la complejidad de la cultura digital y del momento digital en el que estamos. 3, la desigualdad. 4, recibir y producir. A ver, es que había que apretar aquí, disculpen. Participar y educar. Propongo que pensemos más allá de la innovación tecnológica en sí misma y nos ocupemos de la cultura digital que permea nuestra vida. Limitar el foco de la discusión a la tecnología es equivalente a deslumbrarnos con el artefacto llamado imprenta, sin abarcar las enormes transformaciones que la imprenta provocó en la difusión del conocimiento, en los modos de pensar y en la civilización. En este camino de intentar asir la dimensión cultural, resulta de gran utilidad cuestionar concepciones simplistas y mercantiles de lo digital como panacea. Sin dudas, el impacto de lo digital en la vida cotidiana se manifiesta en tendencias contradictorias. Por ejemplo, al igual que otras revoluciones tecnológicas, una de las características más sobresalientes de la revolución digital es la liberación radical del anclaje en el espacio de la comunicación audiovisual de 2 vías o interactiva. Sin embargo, a la vez, en la actualidad, lugar y espacio son más definidos y redefinidos por las posibilidades de la geolocalización.
Consideremos otro caso de tendencias contemporáneas, pero opuestas. La comunicación por vías digitales ha ampliado en magnitudes inusitadas el número de potenciales receptores y, en cierto sentido, la cantidad de vínculos personales posibles ha sido incrementada, pero a la vez los medios digitales posibilitan adaptar la comunicación a preferencias individuales en cuanto al tiempo, el lugar y la modalidad de los intercambios. Por consiguiente, posibilitan la reducción de lo que llamamos comunidad a su mínima expresión. La revolución digital ha venido a quedarse y a sedimentarse como una serie de profundas transformaciones de la experiencia humana. No se hace justicia a esta compleja realidad si se la considera como exclusiva de algunas generaciones o como panacea pedagógica. Como educadores en general y en sociolingüística en particular, nos es más útil contextualizar nuestras evaluaciones cuando miramos esta gran transformación cultural. Admitir que estamos todos en la era digital, pero no todos del mismo modo, es reconocer el tiempo histórico que vive nuestra sociedad. En nuestro rincón del planeta, el mundo digital se revela fragmentado. Algunos individuos y algunos grupos sociales experimentan lo digital solo como consumidores. Lo que parte aguas no es la dicotomía alumno-maestro, sino la desigualdad digital. En mi opinión, la desigualdad digital se manifiesta en varias escalas. A escala global, con las relaciones entre centros, generadores de contenidos y de productos como software, libros o programas, y periferias, usualmente consumidores o generadores de productos que encuentran enormes dificultades de distribución. Y por otro lado, a escala local, podríamos interrogarnos, por ejemplo, acerca de las relaciones entre los grupos que adquieren la formación básica, que será siempre pertinente, y los grupos que no la adquieren. Entre la global y la local se podrían considerar escalas intermedias, pero con estas dos basta para el presente desarrollo. La desigualdad no desaparece con la posesión del artefacto, el objeto material, el dispositivo del que se trate, sino con la calidad de la experiencia con él. Incluso la posesión individual de un dispositivo es inútil sin la infraestructura compartida que permite que funcione. Claramente, acceder a manejar una tecnología es solo condición necesaria, pero no condición suficiente para ser un participante agente en el mundo digital. En todas las escalas, y cualquiera sea la ocupación que desempeñamos, nuestra meta debe ser participar como receptores, con pensamiento independiente y crítico, y participar como generadores de productos culturales. Por supuesto, esto es también lo que aspiramos para nuestros discípulos. Uno de los aspectos más inspiradores de nuestro presente digital radica en el potencial de distribución de cierto contenido propio hacia los cientos o miles de sujetos que podrían interesarse en él. Mirado esto desde la recepción, comprobamos que en el consumo y la aceptación de cierto contenido no solo hay un uso instrumental y motivaciones utilitarias, sino que muy a menudo se reconoce el prestigio del origen de ese contenido o se le atribuye autoridad a ese origen. En el campo académico y escolar, para aludir así al tema del panel,
Los dos extremos o los dos momentos de esa transacción, es decir, la producción de contenidos y la recepción con aceptación de esos contenidos, están particularmente cargados de valoración y atravesados por opciones éticas. Generar contenido pertinente para el medio local es ejercer un papel activo en la transformación del entorno. A la luz del título de esta ponencia me pregunto, ¿en qué consiste realmente participar? El mero uso de las tecnologías, en plural, puede consistir en la recepción pasiva como consumidor de lo ya empaquetado que se acepta acríticamente porque viene del centro de autoridad, el cual además posee los medios para la distribución masiva. Existen precondiciones para el acceso a lo digital. Por ejemplo, las condiciones cognitivas definen qué puede hacer el individuo cuando usa la tecnología. Puede actuar como mero consumidor, puede tomar críticamente, incluso apropiarse de fragmentos enteros o plagiar flagrantemente, o puede actuar como productor, asociar ideas de modos novedosos, derivar conclusiones, expandir líneas de pensamiento, en definitiva, emplear los contenidos disponibles como trampolín para crear propios. La naturaleza de la participación depende de que estén dadas las condiciones y las precondiciones para el acceso, además de que se trabaje hacia la equidad digital. El rol de ser los espectadores y los consumidores de contenidos disponibles digitalmente no es la manera de participar que inspira ni a los alumnos ni a los educadores. Sostengo que todos necesitamos desarrollar múltiples roles y pongo énfasis en que hay que participar creativamente y ofrecer productos culturales nuevos. En suma, mi respuesta a la pregunta inicial es que consiste en participar con múltiples roles y creativamente. En este respecto, ¿en qué condiciones estamos en nuestro contexto local? Sabemos que las competencias y destrezas requeridas para aprovechar la innovación tecnológica plenamente y para participar en el mundo digital como agentes creativos son las ya identificadas en el desarrollo cognitivo y en el desempeño académico. Esas capacidades son las de razonamiento, de lectura con interpretación, de articulación de varios conceptos y de planificación para organizar el trabajo. En relación al asunto central de este congreso, la comunicación, las ocupaciones asociadas a ella y sus industrias, sí es posible participar globalmente desde esta Córdoba, que es solo una de 2 docenas de ciudades con el mismo nombre, y hacerlo como agentes creativos. Podemos producir contenidos sobre el habla y la lengua, describir la fusión de cambios lingüísticos locales. Podemos consensuar estándares para nuestros propósitos y explorar las relaciones entre países hispanoparlantes en cuestiones de circulación de productos culturales, entre muchas otras acciones que nos involucren como contribuidores críticos. Si tenemos estas acciones en mente, ¿es posible educar para estos fines? Como para el resto de la cultura, educar para participar en la cultura digital consiste en dar estímulo, dar ejemplo y tener altas expectativas sobre lo que los alumnos podrán producir. Motivar
es contagiar pasión, contagiar la pasión. Por lo tanto, para participar en la cultura digital, como para participar en la sociedad, los educadores contagiarán su pasión por el conocimiento y moverán a otros a crear con voz propia. Muchas gracias. Muchas gracias, Isolda. Intervendrá a continuación el profesor Luis Cerezo. El doctor Cerezo es profesor titular de Lingüística Aplicada y director del programa de Español en American University en Washington. Sus servicios de consultoría incluyen compañías como la Comisión Fulbright y Berlitz, y su investigación se centra en el desarrollo de tecnologías para el aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente a través de videojuegos, simulaciones y programas híbridos o en línea. A través de métodos cuantitativos y cualitativos, evalúa la efectividad de varios modelos de enseñanza. Sus trabajos aparecen publicados en revistas científicas punteras como Studies in Second Language Acquisition y Language Learning and Technology. El título de su presentación es Difuminar los roles para aprender jugando y conversando en la era digital. Tiene la palabra el doctor Cerezo. Bueno, pues yo también me voy a levantar. Muchísimas gracias, Fernando. Es un placer estar aquí con todos mis colegas y con todos ustedes. Y bueno, empezamos. La tecnología se ha convertido en algo tan imprescindible que hoy en día no es una opción, es un imperativo ético. Y podemos pensar, ok, implementar la tecnología entonces representa una oportunidad única, porque efectivamente la tecnología brinda oportunidades sin precedentes para la adquisición de lenguas adicionales. Sin embargo, también va aparejada de una serie de retos para todos los agentes involucrados en el proceso educativo. Y aquí me estoy refiriendo al maestro, al investigador o investigadora y al estudiante o la estudiante. Empecemos con el maestro. Vamos a ver, podemos decir que el título de este panel es Maestros analógicos y alumnos digitales, y esto ilustra de alguna manera el reto de romper la brecha que se establece entre todos los maestros que nos sentimos incómodos con la tecnología, sí o no, y los estudiantes que han crecido con ella. Para romper esta brecha, el maestro puede beber de dos fuentes. En primer lugar, podemos preguntar a los estudiantes y escuchar todo lo que tienen que decir al respecto del uso de las tecnologías, pero eso no es suficiente. Tenemos que, de alguna manera, involucrarlos en un proceso de exploración, involucrarlos en un proceso de investigación en acción, mediante el cual reproducimos técnicas experimentales para medir la eficacia de las tecnologías en el aula. ¿Sí? Ok. Bueno, pero también podemos recurrir a las publicaciones científicas como maestros. Sin embargo, esto parece poco habitual. Una reciente encuesta realizada en el Reino Unido nos dice que solo un 40% de los maestros de lenguas extranjeras han leído una vez en su vida una publicación científica en lingüística. ¿Pero quién los culpa? Seamos realistas. Las publicaciones científicas son cada vez menos legibles, y esto está comprobado. Y esto constituye el primer reto para el investigador, el de alguna manera disipar la niebla que rodea a nuestra torre de marfil y comunicarnos efectivamente con los maestros. No solo al maestro debe mirar el investigador, también debe mirar al estudiante. Y pongamos como ejemplo el caso de los videojuegos, tutoriales o aplicaciones como Duolingo, de la que todos hemos oído hablar. El problema de estas aplicaciones no radica solo en el hecho de que sus contenidos son muy poco comunicativos, sino también en que conciben la enseñanza de lenguas desde un enfoque bipolar. En unos casos utilizan el método vamos a volver para atrás. El inductivo. El método inductivo que confía en que los estudiantes encuentren las reglas que subyacen a los usos lingüísticos y las apliquen. Es decir, que los estudiantes pesquen por sí mismos. Bien, este método es muy robusto, es muy duradero, pero también es un pelín darwiniano.
porque funciona para aquellos que pueden o que saben encontrar las reglas y aplicarlas. Por otra parte, tenemos los métodos deductivos. Los métodos deductivos dan la regla y esperan que los estudiantes las apliquen. Estos métodos en realidad no hacen que los estudiantes pesquen por sí mismos, sino que les dan un poquito el pescado ya servido. Y bueno, son métodos que son mucho más accesibles, benefician a más estudiantes, pero, admitámoslo, también son más aburridos y son menos duraderos. Entonces, frente a estos dos extremos opuestos, ¿por qué no utilizar un enfoque intermedio? Es decir, en lugar de hacer que los estudiantes pesquen o darles el pescado, ¿por qué no enseñarles a pescar? Esto hicieron Cerezo, Caras y Liao con un videojuego inspirado en la llamada inducción guiada, en la que los estudiantes descubrían las reglas de las complicadísimas estructuras de las frases con gustar en español. Pensemos en una frase como, por ejemplo, a mí me gustan las películas de Almodóvar. Y metámonos en la cabeza de un estudiante angloparlante. To me are pleasing Almodóvar's movies. Es que es bastante diferente, ¿verdad? Bueno, pues lo que consigue este videojuego es, de alguna manera, utilizar actividades y retroalimentación andamiadas de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, para que ellos vayan descubriendo las reglas a su medida. Vamos a meternos en la cabeza de un estudiante. Vamos a escuchar su verbalización conforme juega al videojuego y vamos a ser testigos de cómo en un principio no tiene ni idea de la regla y poco a poco va encontrando patrones hasta llegar a formularla. Y ojo, no la va a formular según la definición de un libro, va a utilizar su propio metalenguaje, el que vale para él. Y de hecho, el que después le va a llevar a utilizar esa estructura con un grado de precisión de casi el 100% en un examen posterior. Ejemplo número 1, en donde el estudiante no conoce la regla y de hecho se equivoca. Original en inglés, subtítulos en español abajo. ¿Cómo se dice I like Spanish? ¿A mí? I don't know why this option is correct, no. I thought it was you. Oh, they're not going to tell me. Okay. A mí, me. I don't know why this option is correct either. I'm going to say gustó en español. Gustó is not used to indicate. Oh, really? I don't know why that's correct again. Oh, here. Anything interesting that may be helpful to you? Yes. A mí, I didn't know a mí refers. I probably should know that by now in the semester, shouldn't I? Okay, close. Vale, luego si queréis explico cómo funciona el videojuego más en detalle en las preguntas. Aquí vemos que el estudiante no tiene ni idea. Extracto número 2, donde el estudiante empieza a encontrar patrones y a generar hipótesis. She likes Spanish. Ella, because it's going to follow the same pattern as the last levels. Look at that. Le, because we need some kind of thing there. El español is going to be gusta because it's singular. All right, so I know at least that. Makes me feel somewhat good about myself, I guess. Ya se va sintiendo un poquito mejor. Bien, extracto número 3 y final, donde el estudiante tiene su momento ajá y genera su regla. She likes the class. Ella, we put an A there. The reason I'm confused with the A because we just learned that means it's an object. Oh, it is an object because that's why Gustan agrees with the subject. The class is pleasing to her, making her the object, and the class the subject. That's why it doesn't follow a literal English translation. There we go. I just had the breakthrough. Thank God. Bien. Además de mirar al maestro y mirar al estudiante, el investigador tiene que mirarse a sí mismo, hacer un poco de autocrítica y superar el reto de no sucumbir ante el poder seductor de la tecnología por su valor novedoso, ¿sí? Si miramos las publicaciones científicas nos vamos a dar cuenta de que están llenas de expectativas grandilocuentes que se estrellan contra resultados contradictorios. Tomemos, por ejemplo, el caso de la comunicación mediada por ordenador.
En un principio, los investigadores pensaban que comunicarse por chat o por textos tendría un valor pedagógico añadido con respecto a la interacción oral. Argumentaban que las prestaciones de la comunicación por texto, como por ejemplo la prominencia de la palabra escrita, la ausencia de marcadores paralingüísticos, la posibilidad de consultar mensajes previos y compararlos con mensajes actuales o mis mensajes con los de mi interlocutor, la menor ansiedad que nos proporciona el escudo de la pantalla. Todo esto y más se traduciría en mensajes más explícitos, más precisos, más complejos y en una posibilidad para el estudiante de no solo concentrarse en el significado, sino también en aspectos formales. Sin embargo, si vamos a la síntesis de estudios, vemos que esto no siempre es así. ¿Y cómo puede superar entonces el investigador este ruido documental? Bueno, pues este reto lo puede superar pasando o filtrando la literatura existente por el tamiz de la validez metodológica y teórica. Esto hizo Cerezo recientemente en una síntesis de 41 estudios comparativos que comparaban la comunicación por texto y la comunicación oral. Y esta síntesis lo que revela es que la comunicación por texto sí que tiene un valor añadido en cuanto a la consecución de mayores objetivos pedagógicos cuando se establece entre el profesor y el estudiante, pero no tanto cuando se establece entre los estudiantes. Sin embargo, sí que queda afectado el proceso de aprendizaje, porque cuando dos o más estudiantes, en grupos reducidos, eso sí, se comunican por texto para completar una tarea pedagógica, lo que vemos es que hablan menos, producen menos lengua en español, pero participan de manera más ecuánime. Sus enunciados son más cortos, pero también incorporan estructuras gramaticales más complejas y un vocabulario más rico. Y además se producen menos incomprensiones y más atención a aspectos formales de la lengua. Bueno, llegamos ya a hablar del estudiante. Lo primero que necesitamos hacer es romper el mito de que a los nativos digitales son todos duchos en el manejo de las nuevas tecnologías, y esto nos lo dice un reciente artículo. O también el hecho de que exista necesariamente una brecha entre los estudiantes y los maestros, ¿sí? Porque por muy nativo digital que sea el estudiante, todo estudiante tiene que superar el siguiente reto, el de apropiarse de su aprendizaje. Todos hemos escuchado hasta la saciedad hablar de la autonomía en el aprendizaje, ¿sí? ¿Pero qué es la autonomía? La autonomía es identificar qué estrategias metacognitivas me ayudan a mí como estudiante a aprender mejor una lengua extranjera. Y no solo eso, sino que si hablamos de tecnología, tengo que saber cómo usar la tecnología para ponerla al servicio de esas estrategias pedagógicas, ¿sí? Es donde resulta crucial aquí la figura del maestro, como una figura de guía, ¿sí? De hecho, si miramos a investigaciones recientes, lo que vemos es que cuando el maestro comparte los secretos o sus recetas secretas con los estudiantes, como por ejemplo los diferentes tipos de retroalimentación, cómo se dan y cómo se interpretan, los y las estudiantes los incorporan más a su proceso de aprendizaje y se benefician más de ellos. En conclusión, vivimos en una época de oportunidades sin precedentes para comunicarnos y para jugar utilizando la tecnología en la lengua meta de manera real, contextualizada, multimedia. Pero para poder realmente beneficiarnos de estas oportunidades y que estas oportunidades se traduzcan en un aprendizaje lingüístico de calidad, necesitamos romper las barreras que existen entre maestros, investigadores y estudiantes. Y para esto no vale solo con ponernos en el papel del otro, es que tenemos que ser el otro, porque hablamos de nativos, pero en realidad en el proceso de la educación lo mejor es ser un emigrante, lo mejor es ser un estudiante que no tiene miedo de adentrarse en territorios nuevos continuamente y encarnar el papel del maestro y encarnar el papel del investigador. Muchísimas gracias. Gracias, Luis.
Intervendrá a continuación la profesora Ana María González Mafud. La doctora González Mafud es catedrática de Lengua Española de la Universidad de La Habana. Ha publicado artículos en Cuba y en el extranjero sobre enseñanza de la lengua, gramática española, la relación entre lengua y literatura y el español en Cuba. Participó en la elaboración de la gramática básica de la Asociación de la Lengua Española y recibió primera mención en el premio Casa de las Américas por su libro De José Lezama Lima a Severo Sarduy, Lenguaje y Neobarroco en Cuba. Ha sido profesora visitante e investigadora invitada en universidades norteamericanas, europeas y latinoamericanas. Es presidenta de la Comisión Nacional de Español del Ministerio de Educación de la República de Cuba y fundadora de la Asociación de Lingüistas de Cuba. Es también miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española y de las Academias Panameña y Boliviana. El título de su ponencia es Maestros analógicos, alumnos digitales, la otra mirada. Tiene la palabra la doctora González Mafud. Muchas gracias. ¿No tenemos audio aquí? Ya. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los organizadores, a los presentes por estar esta tarde aquí y a los virtualmente presentes también muchísimas gracias. Maestros analógicos y alumnos digitales, la otra mirada. Hace apenas unos días, una amiga panameña me contó que su sobrina de 3 años la observaba con mucha atención mientras ella revisaba su teléfono y luego de unos segundos le preguntó con gran decisión: ¿tienes datos? El asombro de mi amiga fue breve. A mí me costó un poco más, pues si bien todos podemos brindar ejemplos similares, me quedé pensando durante algunos minutos en la difícil situación que tendrá que afrontar el profesor que deba darles clases a esta futura alumna. Sirva la anécdota para situar una vez más el tema que nos ocupa, el proceso de enseñanza-aprendizaje, maestros analógicos, alumnos digitales. Y sucede que desde finales del siglo pasado estamos asistiendo a la ocurrencia de cambios en los sistemas de representación y transmisión de información y conocimiento. Así, el soporte analógico ha sido en cierta medida sustituido por un soporte digital, cuya expansión cada vez más notable ha conllevado su introducción en todas las esferas de la sociedad. En la extensa bibliografía sobre el tema, ya prácticamente inabarcable, es muy recurrente el acercamiento de los investigadores a las dicotomías que todo ello ha provocado. Se refieren, entre otras, a las oposiciones caos, linealidad, nativos digitales, migrantes digitales y alumnos digitales, maestros analógicos o tradicionales. Sin lugar a dudas, el profundo cambio que se ha producido en el ámbito de las comunicaciones y la transmisión de información ha llevado a nuevos planteamientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este hecho ha determinado que la hasta ahora generalmente exigida presencia del que enseña y la inmediata y directa comunicación entre el maestro y el discípulo se vea mediada por una serie de factores característicos de la era digital que ha producido un desajuste entre quienes enseñan y quienes aprenden, entre la formación y la preparación de quienes enseñan y las habilidades y las capacidades desarrolladas por quienes aprenden. Maestros analógicos, alumnos digitales, supone la existencia de una brecha que impide una comunicación creativa, eficiente y productiva, situación que deben tratar de identificar y corregir los primeros, porque como se ha afirmado, la escuela no puede ser analógica en un medio digital, no es eficaz. En tal sentido, entre las competencias digitales que se afirma debe desarrollar el profesor analógico, se hallan compartir información, contenidos digitales, desarrollar contenidos digitales, navegar y buscar información en Internet y utilizar la tecnología creativamente.
Atendiendo a las cuestiones referidas, mi intervención tiene como objetivo adoptar esta oposición maestros analógicos, alumnos digitales, a partir de la visión que tienen los estudiantes del fenómeno. Para ello se preparó una encuesta que fue aplicada a 89 alumnos de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Reconocemos que se trata sin dudas de una primera aproximación, de manera que habrá que continuar investigando para alcanzar resultados más integrales y completos. El estudio de pequeño alcance, desde luego, debe tener en cuenta las características de la era digital en Cuba. En Cuba se ha reconocido y manifestado la necesidad de lograr el desarrollo de una cultura digital que contribuya al alcance del progreso social que se espera y precisa. Actualmente se trabaja en función de la inserción de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las esferas, proceso que se ha visto mediado e interrumpido en múltiples ocasiones por las limitaciones, sobre todo de factores de carácter económico. Las primeras referencias a este tema de manera sistemática y profunda datan del año 2000 y solo hace aproximadamente 15 años que se masificó el empleo de teléfonos celulares y apenas 5 el uso de Internet, con dificultades, por supuesto, debido al incipiente desarrollo de la infraestructura y a la imposibilidad de su mejoramiento a corto plazo. Aún en estas circunstancias, el país siempre ha reconocido el importante papel de las herramientas digitales y las tecnologías en el desarrollo de la enseñanza y las ha insertado en todos los niveles, desde la educación primaria a través de la asignatura computación. Para realizar esta investigación se diseñó una encuesta conformada por 9 preguntas, con preguntas abiertas y preguntas cerradas, estructurada en 4 bloques, a partir de los cuales les pedíamos a los estudiantes una breve caracterización de los maestros digitales y los analógicos, a partir de las referencias que aparecen en la bibliografía y que se les consignó en la propia encuesta, y además debían referirse a si ellos mismos se consideraban nativos digitales y por qué. La primera conclusión a la que podemos llegar es que, según los estudiantes, los profesores digitales se mueven en esa proporción, o sea, un 50 y tantos % frente a un 46%. Los profesores digitales, según los estudiantes, presentan las siguientes características que ustedes tienen ahí en los porcientos que tienen en la diapositiva. El 6%, refiriéndose a las características de sus profesores digitales, agregó una más, que entregan los materiales de la asignatura en formato digital. Como se puede apreciar, el rasgo más notable es el empleo de presentaciones en los diversos formatos, videos, etc., y el que menos se manifiesta es el impulso a la investigación a través de Internet. Por otro lado, en la tabla 2, se pueden observar las valoraciones de los estudiantes acerca de las características de los profesores analógicos. Como se observa ahí, la característica más común se refiere a la promoción del estudio y la investigación a través de libros en formato físico, y la menos frecuente es el empleo de presentaciones en PowerPoint, audios, videos, etc. Un % de estudiantes muy poco significativo agregó que otras 2 características, una que realizan ejercicios en formato físico y otra que permiten el apoyo en medios digitales para el estudio. Ahora bien, en cuanto al grado de preparación que reciben por parte de los profesores, especialmente refiriéndose a sus profesores digitales, para realizar búsquedas en Internet, debían responder en una escala del 1 al 5, siendo 1 el valor mínimo y 5 el máximo. Los resultados se presentan en la tabla 3. En el caso del primer ítem, al que la mayoría de los estudiantes le otorgó el mayor valor, existe una correspondencia con las características de los profesores digitales señaladas, pues declararon, como se puede observar previamente, que la menos que manifiestan es el impulso de la investigación a través de Internet. Por otra parte, el resto de los ítems le concedieron el mayor valor. Ello puede significar que los docentes no siempre ofrecen la preparación, pero se refieren de alguna manera al modo en que puede ser mejor utilizada una herramienta como Internet. Utilizando la misma escala, debían expresar su nivel de satisfacción con las características de los 2 tipos de maestros.
Como se puede apreciar, en el primer ítem no obtuvo ni la mayor ni la menor puntuación, lo que puede derivarse del equilibrio que se observa en el caso de las respuestas otorgadas a los otros dos. Si los estudiantes consideran que pueden acomodarse a ambos modos de impartir las clases, no precisan que todos los profesores sean digitales. Ante la pregunta de si se consideraban nativos digitales y por qué, el 76% respondió que sí, el 10% que no, el 8% manifestó ser digital y analógico y el 2%, siempre tiene que haber alguien un poquito extravagante, alegó que no era de ninguno de los dos, ni digital ni analógico. Las principales razones que ofrecieron los que respondieron sí fueron las siguientes que se aprecian ahí, a partir de las propias características de lo que se ha definido como un nativo digital. Y respondieron con varias consideraciones, que aprenden más a través de medios digitales, que a veces necesitan adaptarse porque no tienen muchas opciones, etc. Los que dijeron que no, pues adujeron estos dos elementos fundamentales, es decir, siguen prefiriendo los libros en formato físico y, lo que me llama la atención, necesitan del profesor analógico. Las principales razones que ofrecieron los que afirmaron ser digitales y analógicos, es decir, los que se consideran en los dos niveles, pues mezclan cosas de la consideración analógica y de los aspectos de carácter digital. Por último, la principal razón que ofrecieron los que alegaron no ser ni digitales ni analógicos se basó en la identificación de la necesidad de que exista un equilibrio entre ambos soportes. De manera que, a partir de todo esto, dicho muy rápidamente, que estoy dándole para atrás. Para atrás ni para coger impulso. Las conclusiones. Bueno, pues según la visión de los estudiantes, voy a hacer, ¿alguien me pasa los espejuelos de lejos? Las conclusiones a las que podemos llegar en este sentido es que el fenómeno de maestros analógicos y alumnos digitales no tiene para este estudio una connotación significativa en la medida que hay un cierto equilibrio entre unos y otros. Que en el caso de Cuba los nativos digitales no son nativos digitales al uso, porque si tenemos en cuenta la fecha en que se introducen estas técnicas y estos soportes y estos formatos, pues no todos nacieron junto con las tecnologías. Se trata de alumnos que hoy pueden tener 22 años, 23 años o 24 años. No lo son a la manera de los otros que nacen paralelamente ya con las tecnologías. Los alumnos investigan en Internet aun cuando reconocen que los profesores no les desarrollan esas capacidades. La oposición analógico-digital en el ámbito de los docentes está en fase de transición. Hoy se complementan. Yo creo que a veces somos muy dramáticos y a veces somos nos vamos en exceso pensando que todos los maestros son analógicos y que todos los alumnos son digitales. Yo creo que hay que encontrar una zona de intersección que es la que se está produciendo en este momento, si bien es imprescindible hablarle al alumno en su idioma. Y por último, señalar que efectivamente el docente es hoy más que nunca, como siempre, un verdadero gestor en la transmisión de una información para que se convierta en conocimiento. Como antes y como hoy, la primera forma de acceder al conocimiento es la curiosidad. Continuemos estimulándola y favoreciéndola con estrategias y sensatez,
Ahora, eso sí, con el beneficio de las nuevas tecnologías. Pero no nos olvidemos, como nos decía el Quijote que pasó delante del teatro durante la inauguración del Congreso, que los libros no muerden. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Le corresponde la última intervención al profesor Segundo Píriz. El doctor Píriz es director académico e internacional de Planeta, Formación y Universidades y catedrático en la Facultad de Veterinaria, Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de Extremadura. Ha participado como investigador en multitud de proyectos de investigación y ha participado en la gestión universitaria como miembro de distintas comisiones de docencia e investigación. Fue rector de la Universidad de Extremadura entre 2011 y 2018 y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas entre 2015 y 2018. En 2017 fue condecorado con el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, que premia a las personas y entidades que se hayan distinguido por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación. Tiene la palabra el doctor Píriz. Muy bien, buenas tardes, Fernando, queridos compañeros y compañeras de mesa, queridos asistentes. Un placer estar en esta docta ciudad de Córdoba, en este país maravilloso que es Argentina, en este 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. Ciertamente, cada una de las nuevas generaciones es más digital que la anterior. Por muy atento que un docente esté al avance de la tecnología, sus alumnos conocerán nuevas aplicaciones, nuevos dispositivos y nuevos lenguajes propios del entorno digital antes que él. Entendemos que dicha distancia digital no supone ningún inconveniente en la labor docente y que superarla no depende de la formación tecnológica específica o más avanzada, sino de las competencias y los valores educacionales del profesor. Aprender a aprender, aprender de forma colaborativa, aprender a partir de retos, aprender para emprender y cualquiera de los nuevos paradigmas de la educación en el siglo XXI permiten abordar una relación profesor-alumno donde el primero, el profesor, impulsa, promueve y guía el aprendizaje del segundo, aun cuando el alumno pueda disponer de mayores conocimientos tecnológicos o en cualquier otra área. La brecha digital en el aula. Cuando a finales del siglo XX nos preocupábamos por la brecha digital, pensábamos en la diferencia de oportunidades que tendrían los países tecnológicamente desarrollados respecto a los menos desarrollados. O dentro de una misma comunidad, la distancia entre los ciudadanos con mayor y menor acceso a las tecnologías. En este caso utilizamos el concepto de brecha digital, refiriéndonos a la distancia tecnológica entre generaciones y muy concretamente entre el docente y sus alumnos. Uno de los principios básicos de la formación estriba en el conocimiento del alumno y la adecuación de la propuesta de aprendizaje a sus conocimientos previos, su entorno y sus necesidades futuras. Pero, ¿qué sucede cuando la respuesta a estas preguntas básicas es cada día o son cada día más inciertas? Un entorno de formación más complejo. No todo es atribuible al mundo digital, pero efectivamente las redes sociales en las que los alumnos participan, los juegos interactivos, sus películas y series de referencia, los influencers o los miles de vídeos de aficionados que circulan por la red, así como las oportunidades que han tenido de experimentar en realidades virtuales, determinan un alumnado con unas características muy distintas de las que estábamos acostumbrados a reconocer. Obviamente el docente puede estar atento a este mundo paralelo con el que crecen sus alumnos y tratar de conocer lo mejor posible cada una de las nuevas tendencias. Pero no nos engañemos. En general, el docente llegará después, a remolque, y probablemente cuando llegue ya se estará gestando una nueva tendencia con la misma o mayor capacidad de influencia en sus alumnos. Ante esta realidad, como ante tantas que hemos vivido, podemos adoptar una lectura apocalíptica que nos auspicia como mínimo la desaparición de las escuelas, o bien identificarla como una oportunidad de mejora, como una alerta sobre la conveniencia de repensar las necesidades de formación de las nuevas generaciones y tratar de responder a ellas de la mejor manera posible.
Lo que pretendemos ofrecer a los niños y jóvenes de hoy no es muy distinto de lo que dirían nuestros antepasados hace años, incluso siglos. Queremos prepararlos para afrontar su futuro, esperando que ese futuro sea mejor del que hemos vivido y que ellos puedan contribuir a mejorarlo permanentemente. Dicho así, parece simple, aunque todos sabemos que no lo es. Y probablemente cada día sea algo más complejo, como más compleja es la realidad que vivimos. Cierto, complejo, pero no por ello imposible. Además de complejo, resultará retador, motivador, interesante, emocionante. Al límite de la ficción. Cuando en la década de los 70 veíamos una videoconferencia en una película, considerábamos que se trataba de ciencia ficción. No podíamos imaginar que al cabo de unas décadas nosotros podíamos ser los protagonistas de esa videoconferencia y desde un teléfono móvil con mejor definición de pantalla que la de la sala de cine en la que nos encontrábamos. Tampoco hubiéramos imaginado que el mismo dispositivo nos serviría para encontrar una ubicación, reservar una mesa en un restaurante o pedir entrega a domicilio de cualquier tipo de producto que podamos necesitar. De la misma manera, existen infinidad de conceptos que a día de hoy no nos resultan extraños, pero de los que desconocemos su alcance real y cómo pueden llegar a formar parte de nuestra vida en el futuro. Todos hemos escuchado hablar sobre el gran potencial del Internet de las cosas. Hemos visto los primeros vehículos sin conductor y nos hemos habituado a nuevas formas de pago, que probablemente no serán las últimas que experimentemos. Los robots que asoman tímidamente a nuestro alrededor, pero aún desconocemos qué papel real podrán jugar en nuestro día a día en un futuro no muy lejano. Y aunque tenemos constancia de los avances en la conquista del espacio, está lejos de nuestra mente pensar que quizás nuestros hijos encontrarán más oportunidades de trabajo en una estación espacial que en cualquier país vecino. Podríamos eludir la reflexión sobre cómo nos van a impactar todos estos cambios, pensando que serán más lejanos de lo que en realidad van a ser. Pero precisamente lo único que nos puede ayudar a responder mejor a las necesidades actuales y futuras es abordar estas nuevas realidades de forma razonada, sistemática y lejos de pasiones y prejuicios. Y mucho antes de dilucidar si escribiremos una conferencia como esta mano a mano o con un robot en 5 o 10 años, se nos plantearán infinidad de retos a resolver en nuestro día a día educativo, desde los niveles más elementales hasta la formación superior. Hoy resulta poco habitual encontrar a alguien que utilice una pluma para escribir, pero ¿cuántos años faltan para que sea incluso difícil encontrar un bolígrafo o un lapicero? Móviles y tabletas permiten tomar notas, compartirlas, almacenarlas. Las nuevas generaciones envían un mensaje de voz antes que dedicar unos segundos a escribir un mensaje, aunque sea con más abreviaturas que palabras. ¿Llegará el día que dejemos de utilizar el papel para proteger nuestro entorno natural? ¿Tendrá el mismo peso y razón de ser el aprendizaje de la caligrafía y de la escritura en este nuevo contexto? ¿Será igual de necesario el aprendizaje de idiomas cuando tengamos dispositivos que realicen una traducción simultánea perfecta? No es nuestra intención iniciar estos debates, ni responder a estas preguntas, pero podemos asegurar que la polémica estará servida, como cuando la radio y la televisión pretendían entrar en las aulas y tuvieron defensores y detractores acérrimos, o como cuando parecía que la Wikipedia auguraba la desaparición de cualquier enciclopedia o diccionario. Sin ir más lejos, hoy nos encontramos discutiendo en diferentes partes del mundo si el teléfono celular inteligente es una herramienta de aprendizaje o si, en cambio, su entrada a las aulas debe estar prohibida. La tecnología, lo ha dicho muy bien la compañera en la intervención anterior, no es en sí misma una solución o una amenaza para nuestro sistema educativo. Las soluciones o amenazas se derivan de realizar un uso más o menos adecuado de ella. Y probablemente el grado de adecuación cambiará a medida que cambie el papel que esta misma tecnología juega en el resto de ámbitos de nuestro entorno. ¿Cómo pueden atender los maestros analógicos a sus alumnos digitales? Nos referimos a nuestros maestros cuando queremos recordar a aquellas personas que han impactado de forma positiva en nuestro crecimiento, en nuestro aprendizaje. El maestro en este contexto se envuelve de valor y reconocimiento.
Sin embargo, en el día a día parece que valoramos cada vez menos a la profesión del maestro y le exigimos mucho más. Si nos ponemos a listar las capacidades que requiere un buen maestro, nos aparecerán algunas como responsabilidad, empatía, comunicación, humildad, capacidad de aprendizaje, organización, planificación, observación, liderazgo, diálogo, flexibilidad, innovación, trabajo en equipo y creatividad, entre otras muchas cosas. La competencia digital únicamente es una más entre las muchas competencias que debemos esperar de un buen docente, y cualquiera de las otras ayudará a un docente a enfrentarse mejor a la brecha digital que le separa de sus alumnos. Hoy es sabido que podemos ser buenos docentes aún sabiendo menos que nuestros alumnos respecto a determinadas materias, porque nuestra función no es solo la transmisión de nuestro conocimiento, sino la de ayudarles a crear el suyo propio, sus valores y actitudes, y guiarles para utilizar adecuadamente ese conocimiento en su entorno. Valga como ejemplo el pensar que una mayor dosis de entusiasmo, de tolerancia, también se ha dicho aquí, de capacidad de observación y de interés por aprender ayudará más a hacer un uso adecuado de las tecnologías que una mayor destreza con una u otra nueva herramienta. El Grupo Planeta, al que pertenezco desde hace un par de meses, probablemente más conocido por nuestra actividad editorial desde hace algunas décadas, trabaja para atender las nuevas necesidades de nuestro entorno y contribuir en la construcción de la cultura en un mundo altamente digitalizado. La actividad del grupo se ha ido diversificando de manera que ha adquirido un especial protagonismo tanto en el sector de los medios de comunicación como en el sector de la educación. En el sector de la educación destacamos la labor que desde la BIU, la Universidad Internacional de Valencia, o el Centro Universitario UNIVA, asociado a la Universidad de Barcelona, la universidad con más prestigio de nuestro país, de España, realizamos en la formación de maestro de todos los niveles educativos, donde se trabaja todas y cada una de las competencias antes señaladas, dedicando también una especial atención al desarrollo de la competencia digital. Desde Aula Planeta se trabaja en el desarrollo de bancos de recursos didácticos que permiten a docentes y alumnos construir itinerarios de aprendizaje muy ajustados a sus necesidades y aprovechando el potencial que la tecnología les ofrece. Todo ello acompañado de iniciativas de formación continua del profesorado, programas de mejora educativa y proyectos para promover el aprendizaje activo e inteligente. Asimismo, nuestros sellos editoriales continúan en la labor de desarrollo de propuestas para estimular la lectura en niños y jóvenes sin renunciar al valor del texto escrito, pero aprovechando el uso de otros medios cuando contribuyen a un mejor acercamiento de la cultura y fundamentalmente de la lengua para su crecimiento. Sí, existe una brecha digital entre las competencias digitales de nuestros maestros y sus alumnos. Sí, parece que esta brecha digital seguirá existiendo y quizás creciendo, aun cuando sean maestros que ya forman parte de la generación digital, porque nada hace pensar que el mundo tenga que dejar de evolucionar de golpe. Sí, cuanto más cambiante es el mundo y a más distancia se encuentren nuestros alumnos, más compleja va a resultar la labor del docente. Pero aún con todas estas afirmaciones, nuestra visión del futuro es optimista. La labor del maestro cobra aún más fuerza para ayudar a las futuras generaciones a crecer y a contribuir en la construcción de un mundo mejor. Difícilmente alguno de nosotros será el maestro perfecto, con el máximo nivel de logro de todas y cada una de las competencias que esperamos que tenga un buen docente. Pero disponemos de conocimientos, herramientas y recursos que nos ayudarán a formar día a día a un cuerpo docente más preparado para atender a las necesidades de formación de nuestra era. Además, consideramos que el futuro siempre tiende a la superación y aun cuando las muchas necesidades de mejoras que podamos enumerar, las nuevas generaciones dispondrán de recursos más amplios y avanzados para atenderlas y continuar forjando un futuro más próspero cada día. Pero incluso, y termino, en el caso de que este supuesto no se revelara cierto y la vida fuera más complicada para las nuevas generaciones, sería más necesario confiar en el éxito de la labor docente para conseguir que éstas se enfrenten mejor a los avatares que la vida les depare. Creemos en los docentes y en el cambio permanente.
superando modas pasajeras. Estos cambios los podremos afrontar mejor aprovechando todo el potencial de dónde venimos y dónde estamos, sin temor hacia a dónde vamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos los ponentes. Creo que han sido disertaciones, propuestas de sumo interés que nos nutren a todos, nos hacen reflexionar y por lo tanto vamos a dedicar unos minutos, no tenemos mucho tiempo lamentablemente porque valdría la pena, ¿verdad?, comentar, debatir en extenso, pero sí tenemos algunos minutos por si ustedes quieren hacer alguna pregunta a algún panelista en particular o preguntas generales, pues con mucho gusto trataremos de responder, de darle la respuesta que nos piden. ¿Quién pide la palabra? ¿Quién rompe el hielo? Sí. Gracias. Algunos de los disertantes han hablado sobre la brecha digital y me interesaría saber, sobre todo pensando en Córdoba, Argentina, cuáles son las posibilidades primeras que tenemos para achicar esa brecha digital. Yo soy docente analógica, tengo alumnos digitales, pero uno intenta, pero a veces también es cierto que hace falta un poquito más que el simple deseo del docente. Bueno, ¿quién quiere dar respuesta? Bueno, probablemente todos aquí van a contribuir a responder esa inquietud. Desde mi perspectiva, hay sin dudas factores que un individuo no puede manejar. Son factores macroestructurales. Y del mismo modo que si puedes comprarte un coche fantástico, pensemos en un Audi A4, y las rutas del país todavía son de ida y vuelta en una sola carpeta asfáltica, sin ninguna autovía, y además con baches. ¿De qué te sirve tu superauto? Lo más probable es que sigan los altísimos números de accidentes automovilísticos. Y sabemos que podemos comprar cualquier dispositivo cuando viajamos al exterior. Si el país no tiene tecnología 4G, no te servirá de nada. Y pronto si no tiene 5G. Renunciemos entonces a las quijotadas como si pudiéramos manejar la macroestructura siendo individuos. Pensemos qué podemos hacer en nuestra escala de influencia. Siempre será necesario inspirar, alentar y tener una conducta ejemplar. Valoremos más que los dispositivos y las destrezas con ellos, la interacción cara a cara y la relación interpersonal. Hablando con colegas en lingüística computacional que anoche me dejaron fascinada, entonces planeo asistir a esas ponencias, me explicaban que si extendemos las tendencias actuales hacia el futuro, no va a haber oportunidades de empleo solo para las tareas mecánicas y repetitivas. Va a haber muchísima necesidad de individuos que ejerzan
la tarea que solo puede ejercer la persona, que es la de guiar a otro. Existirán los maestros de máquinas y serán sumamente necesarios los maestros de niños, porque es justamente en el vínculo donde se hace la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Aunque yo me compraría el Audi, pero bueno, ¿alguna otra de los ponentes quiere? ¿Sí? Buenas noches. Muy interesante todo. No, buenas tardes, todavía parece de noche. Muy interesante todo lo que dijeron. Yo soy una profesora en este momento ya jubilada y fui profesora analógica, lógicamente, pero actualmente consumo todo lo que sea digital. Sin embargo, yo me pregunto, ¿cómo enseñaría hoy en el aula a mis alumnos a leer el Quijote? Porque los alumnos analógicos que yo tuve, a los cuales traté siempre de llevarles todo lo que en el momento era lo moderno o lo último, películas, videos, las canciones, hasta la canción de Serrat, que no es de Serrat, él la canta, y lograr que leyeran era una tortura en libro. Yo me pregunto si por el hecho de tenerlo en un dispositivo leen más. Y yo creo que no. A mí lo que me preocupa es, más que sea libro o analógico, es cómo lograr hoy, en este mundo que todo es imagen y que todo es pasatista, cómo lograr que los alumnos lean. ¿Responderini? Sí. Hola. En primer lugar, mis felicitaciones por estar jubilada. Es una condición que quiero alcanzar pronto. En segundo lugar, me parece que el problema del Quijote, o sea, no es si el Quijote está en formato digital o en formato analógico, o sea, porque la concepción del Quijote es para un mundo analógico. Entonces podemos tener su versión para Kindle o para cualquier dispositivo electrónico que va a seguir siendo un texto de concepción analógica. Mi experiencia es que los estudiantes, los jóvenes en general, como tienen el mundo entero a su disposición y pueden elegir, o sea, solamente van a elegir las cosas que los motiven y nada de lo que nosotros podamos querer, o sea, por más que nos parezca que leer el Quijote es lo mejor que le puede pasar a una persona, o sea, nada de lo que hagamos va a poder ir en contra de eso. Y algunos alumnos creo que no van a leer nunca y otros van a llegar por caminos que nosotros ni siquiera imaginamos, o sea, porque vieron un youtuber que hizo la recomendación o porque tienen un amigo que forma parte de un club donde se suben reseñas y me parece que como tenemos tanto que hacer en materia educativa, quizás es mejor que nos centremos en las batallas que sí podemos dar y es darles la alfabetización básica, que es la que rompe las brechas verdaderas, y estimularlos a la cultura en general, más que dar batallas que creo que de verdad no tenemos los instrumentos y no los vamos a tener, por más que queramos, o sea, romper brechas, porque perdimos absolutamente, o sea, el control el control de lo que pueden hacer, lo cual en el fondo creo que es muy bueno para las nuevas generaciones. O sea, a mí me daban Salgari y leía Salgari porque hasta que no lo terminaba no dejaba de leer Salgari. O sea, detesto con mi alma entera todas las películas de acción y las novelas de acción. Y bueno, y por suerte, o sea, los jóvenes actuales y los niños tienen muchísimas más posibilidades. Y bueno, están perdiendo el capital cultural del Quijote, pero quizás estén ganando otros. Yo quisiera hacer una intervención.
Yo creo que además ha ocurrido algo en la enseñanza de la literatura que ha perjudicado muchísimo todo esto, que es que no enseñamos realmente a leer, no cultivamos la sensibilidad. La influencia del estructuralismo en los estudios literarios, cuando ha llegado a ese nivel, enseñamos qué cosa es el narrador, el narratario, los planos narrativos, el argumento, etcétera, pero no el deleite de la lectura, no disfrutar la lectura, no formamos una sensibilidad en los lectores. Eso por un lado. Por otro lado, con el Quijote en particular y con otros textos, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado la profesora. Sin embargo, tenemos una experiencia en Cuba que es un taller de atención a unos niños, donde ellos, por supuesto, todavía no han leído el Quijote, pero ya han visto los cómics, los muñequitos, como le llaman, hechos sobre el Quijote, y han visto una película, por ejemplo, un poquito más adolescente de Cantinflas sobre el Quijote, etcétera, y de pronto comienzan, a esos primeros niveles, comienzan a interesarse por ese personaje un tanto estrambótico, etcétera, etcétera, y llegará un día entonces en que sientan la necesidad de leer el Quijote, porque ya tienen esa referencia. Eso es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con las lecturas para niños basadas en la antigüedad clásica, que empiezan a leerse los mitos, las historias, que son rocambolescas, muchas de ellas, etcétera, y les llama la atención por la aventura, por lo extraño, por lo que sea, y de pronto un buen día se encuentran leyendo a Sófocles, a Edipo Rey, ¿no? O sea, es un problema de educación de la sensibilidad, del gusto, de descubrirle un mundo que para ellos sería enormemente enriquecedor, pero que estamos todavía en una mentalidad muy tecnocrática en esto de la lectura, en la enseñanza de la lectura, contra lo cual yo soy profesor de teoría literaria, ojo, pero realmente me parece que ha sido horrible lo que ha ocurrido desde hace 3 décadas para acá, digamos, o 4, en la enseñanza de la literatura. Solamente quería apuntar esto y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la profesora Virginia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá. Hola, buenas tardes. Sí. Para la revista Ser Docente, le quería preguntar a Ana María González sobre su investigación de la era digital en Cuba, si podía profundizar sobre la asignatura computación en cuanto a los efectos y resultados en esto de lo analógico y lo digital, teniendo en cuenta que en Argentina esa asignatura fue eliminada y trató de ser reemplazada por un plan Conectar Igualdad, que básicamente, por si no conoce, es una distribución de netbook y que se trabaja las TIC en el aula, más allá de la asignatura y más allá del profesor. Si podía profundizar sobre esa materia y sobre el panorama en el sistema de educación cubano. Ese es un tema muy vasto. Eso último, me parece que estaríamos aquí un tiempo largo. Yo creo que vamos a tenerlo. No, yo solamente quería decir que la asignatura, quizás usé la palabra asignatura, pero sobre todo se refiere a las posibilidades prácticas para que los alumnos, especialmente de primaria, puedan acceder al conocimiento y al adiestramiento en esas tecnologías, porque evidentemente no tenemos nosotros la posibilidad de darle ni a cada estudiante, ni siquiera en muchas ocasiones en cada aula tener esos dispositivos, de manera que hay que buscar la forma de socializar ese conocimiento para que esté al alcance de todos. Yo creo que esa sería la respuesta más rápida. Y no puedo sustraerme en relación con lo que se decía aquí de la lectura y lo que ha señalado el profesor Rogelio. Eso que decía la profesora merece otro congreso, un congreso dedicado a la lectura, a la escritura, que se hacen, pero quizás un congreso de la lengua española dedicado a este tema, porque de ahí parten muchas cosas de las que nos preocupan aquí hoy y de las que hemos estado hablando. Yo creo que Internet es la verdadera apoteosis de la lectura, solo que es una apoteosis quizás que necesita ser guiada, ser conducida, ser encauzada para que pueda llegar a un final mucho más feliz, o feliz, productivo, si se quiere. Ya. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ahí, ¿sí?
Ya vamos recordando. En realidad, para todo el panel, mi nombre es Franco Pérez y soy profesor de literatura, y me movilizó esto de que vienen charlando sobre los nativos digitales y de romper con el mito de nativos digitales. Mi pregunta tiene que ver simplemente con si los nativos digitales hay que denominarlos porque simplemente nacieron en esta época, si en realidad saben usar la tecnología y si no, nosotros debemos guiarlos y lo único que saben hacer es utilizar redes sociales, y si en realidad lo que debemos hacer, esta pregunta creo que es para Luis, de si debemos educar en ciudadanía digital. Hola. Bueno, lo que decía antes, yo creo que saber usar Twitter y Facebook y WhatsApp no necesariamente significa saber aprender. Lo que sí podemos hacer es reutilizar los recursos que sí conocen para utilizarlos productivamente para el aprendizaje, ¿no? Pero es que sí, no hay una brecha. O sea, se ha desmitificado lo de la brecha digital porque es verdad que hay profesores que conocen mucho mejor la tecnología, al menos la tecnología educativa, que sus estudiantes, ¿no? Por otra parte, sí que yo aprendo de mi sobrino continuamente nuevos videojuegos de los que no tenía ni idea y aplicaciones, con lo cual es importante estar en contacto con ellos, ¿no? Y romper esa estructura jerárquica del profe y el estudiante y tener una mente abierta y escucharlos a ellos, porque tienen muchísimo que aportar, ¿no? Pero también, efectivamente, nosotros despertar sus sensibilidades, como decía el profesor anteriormente, ¿no? Y reutilizar sus recursos. Estoy pensando, por ejemplo, ya que tú eres profesor de literatura, los estudiantes en Estados Unidos, a ellos les horrorizan las películas latinoamericanas porque dicen que son todas muy tristes y muy lentas. Y entonces nosotros, pues si quieres caldo, toma 2 tazas. Les ponemos muchas películas latinoamericanas. Lo que pasa es que cuando utilizamos películas como, por ejemplo, La teta asustada, pues les educamos primero a lo que van a ver y les decimos, vas a ver una peli que tiene planos muy lentos, pero fíjate en la mirada del personaje o fíjate en cómo se enfoca la cara, que ni siquiera está completa porque va de frente a barbilla, y aprecia esos matices. Y cuando empiezas a hacer tonteritas de este tipo, los estudiantes completamente ven la película bajo una visión distinta, ¿no? Entonces, sí, ellos vienen con una serie de herramientas a la clase, nosotros venimos con otras, pero nosotros al fin y al cabo somos los que tenemos la formación pedagógica. Podemos aprender de ellos, pero podemos también decirles que la tecnología en sí no es mejor que la oralidad, y eso es lo que tenemos que saber también, cuándo es mejor incorporar la tecnología y cuándo no. Hay muchos usos en donde nosotros nos vemos completamente desvelados por la tecnología y realmente es mucho peor que utilizar la oralidad o el sistema tradicional. Entonces, yo creo que el buen profesor radica en cuándo, en el que sabe o la que sabe, cuándo utilizar qué y cómo, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta, pues se me da mucho la olla. No, yo lo doy gracias a Dios de que existe mi nieta. Ojo. ¿Verdad? Pero yo creo que mi nieta también tiene que darle gracias a Dios de que yo existo. ¿Ah? Entonces yo creo que ya hemos terminado el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos brindado un público tan inteligente. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias.